ALS Interactiva presenta La Entrevista. Gracias por su sintonía, por mantener el contacto con nosotros en esta revista semanal ALS Interactiva. Llegamos, como siempre, gracias al patrocinio de Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Aprovecha ahora, si usted no sabe qué le va a regalar a su papá, vaya y tome un préstamo con nosotros y así pueda disfrutar un mes del padre con el dinero que usted tiene soñado para él, porque él se lo merece. En esta ocasión, pues tenemos una entrevista magistral. A cargo de esta entrevista está el doctor Emilio Francisco, quien es gastroenterólogo, endoscopista, especialista en técnicas endoscópicas del intestino delgado. Buenos días, doctor. Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación en el día de hoy. Gracias a usted por estar con nosotros. Cuéntenos, doctor, nosotros tenemos en esta entrevista una pregunta que es muy importante para arrancar y romper el hielo, vamos a poder decir así. ¿Qué es la endoscopía y cuál es el principal objetivo de esta? Bien, mira, la endoscopía digestiva, en este caso la endoscopía digestiva alta, no es más que un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en la utilización de un tubo flexible. Este tubo pues contiene una cámara de alta resolución y un canal que nos permite realizar los procedimientos, ya sea de toma de biopsia o remoción de alguna lesión en particular. El principal o los tres principales objetivos principales de la endoscopía digestiva alta es diagnosticar cualquier tipo de enfermedad, así como también confirmar un diagnóstico mediante la toma de biopsia. En este caso se envía al patólogo y el patólogo finalmente confirma el diagnóstico y el tratamiento, tratar las enfermedades, en este caso ya sea tal vez si es una hemorragia, detener la hemorragia, si hay una lesión, quitar la lesión. La endoscopía digestiva alta principalmente nos permite explorar lo que es el esófago, el estómago y la primera y la segunda porción del duodeno. ¿Y en qué caso se recomienda la endoscopía? Mira, la endoscopía pues se va a recomendar en varios síntomas en particular. En este caso podemos decir si el paciente tiene dificultad para tragar, que es lo que llamamos disfagia, o si tiene dolor al tragar, si el paciente tiene acidez o una sensación de quemazón o ardor, que es lo que llamamos pirosis, en el contexto de un dolor abdominal en epigastrio que sea persistente o recurrente, náuseas o vómitos persistentes, sangrado manifiesto, ya sea en el contexto de que el paciente esté vomitando sangre o en el contexto que esté evacuando sangre, así como también en pérdida de peso de manera incontrolable, es decir, que el paciente no sea que le esté ocasionando, sino que tenga una pérdida de peso de manera involuntaria, en el contexto de anemia, que el paciente no sepa cuál es finalmente la causa. Entonces, estas son prácticamente parte de las principales indicaciones de una endoscopía digestiva alta. ¿Y qué diferencia existe entre la endoscopía convencional y la endoscopía con la cápsula endoscópica? Mira, esa es una pregunta muy interesante, sí, porque muchos pacientes van a la consulta y entienden que tal vez la endoscopía digestiva alta es lo mismo que la cápsula endoscópica, y de hecho no es así. Son dos estudios completamente diferentes y que van a abordar una estructura diferente. Por ejemplo, te decía ahorita, la endoscopía me permite visualizar el esófago, estómago, duodeno. Sin embargo, la cápsula endoscópica es un procedimiento que me permite visualizar lo que es el intestino delgado específicamente. Antes del año 2000, el intestino delgado era considerada la caja negra de la gastroenterología por el hecho de que era la parte que era de poco acceso para el gastroenterólogo. Con el endoscopio, te decía, podemos llegar hasta la segunda porción del duodeno, pero con la cápsula endoscópica, además de la segunda porción, está la tercera, cuarta porción de duodeno, yeyuno e ilion. En su totalidad, el intestino delgado mide alrededor de 500 a 700 centímetros. Entonces, con la método convencional, como es la endoscopía digestiva alta, pues no se puede llegar a esa parte. Hay otros métodos endoscópicos más sofisticados, como es la enteroscopía, que sí me permite abordar
el intestino delgado, pero de igual manera la cápsula endoscópica es quien me determina finalmente cuál sería la ruta de acceso en caso de que se realizara este procedimiento. Wow, o sea que la cápsula endoscópica es mucho más completa. No, no necesariamente, No. porque la cápsula endoscópica no viene a sustituir en nada lo que es la endoscopía digestiva O alta. abarca más. Estamos hablando de que la cápsula endoscópica aborda el intestino delgado en su plenitud, Ok. ¿entiende? Entonces, como con la endoscopía convencional, endoscopía digestiva alta, solamente llegamos a una porción, la otra porción pues no se visualizaba. Entonces, por eso te decía, hay patologías que tal vez están en intestino delgado y que pacientes en un momento dado, antes del 2000, pues simplemente no tenían un diagnóstico, a menos de que Ok. tal vez fuese por cirugía. Entonces, al no tener el diagnóstico, ahí entra en juego lo que es la cápsula endoscópica, teniendo un rol importantísimo en el área nuestra de gastroenterología. Muy bien. ¿Y cuál es la preparación para hacerse una endoscopía? Igual para hacerse la cápsula. No, la preparación es sumamente sencilla. O sea, Cuéntanos. de verdad que sí, porque en la endoscopía justamente es un ayuno de 6 a 8 horas. El estómago tiene que estar totalmente limpio para obtener una adecuada imagen y poder dar un diagnóstico certero al paciente. En cambio que en la cápsula endoscópica tienen una preparación un poquito mayor. El ayuno es de 8 a 12 horas y sí requiere una preparación intestinal con soluciones evacuatorias que nos ayuden a limpiar un poquito más lo que es el intestino delgado. Y con relación a ambas, ¿cuáles son las ventajas que podemos disfrutar de esta endoscopía? Mira, la ventaja principal de la endoscopía digestiva alta es que me permite tomar biopsia, me permite, si hay una lesión, un pólipo, remover esta lesión. Si el paciente, por ejemplo, está sangrando, poder detener el sangrado. O sea, tengo la facilidad de poder realizar un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico. En la cápsula endoscópica, la ventaja es que me permite diagnosticar, ver esta caja negra, como decía ahorita, Sí. que no se veía como tal. Sí, la desventaja de la cápsula endoscópica es que solamente me permite me permite tomar imágenes, no me permite tomar biopsia como los métodos de endoscopía. De hecho, la cápsula endoscópica podemos tomar alrededor de 2 a 6 fotos por segundo. Wow. Estamos hablando de 50.000 a 60.000 fotos en un lapso de 8 a 12 horas aproximadamente, que es lo que dura la batería que viene incrustada en la cápsula. ¿Y cuáles serían los riesgos o las contraindicaciones que tendríamos para realizar una endoscopía y una endoscopía con la cápsula? Mira, los riesgos tanto de la endoscopía y de la cápsula generalmente son muy mínimos, y estamos hablando de manos expertas, ¿verdad?, que manejan este tipo de procedimientos. Generalmente con la endoscopía pues vamos a tener complicaciones, ya sea reacciones a la sedación, ya sea incluso hemorragia que pueden producirse en el momento que se esté realizando algún procedimiento terapéutico, y una complicación que tal vez nadie quiere que se presente, pero puede pasar, es la perforación, pero generalmente estamos hablando que se presenta un porcentaje muy bajo. En cuanto a la cápsula endoscópica, tenemos complicaciones absolutas y relativas. Dentro de las complicaciones absolutas es que en el caso de una obstrucción intestinal no se puede dar a deglutir la cápsula endoscópica porque se puede quedar entonces atascada, a pesar de que si se quedó atascada, pues me está diciendo que hay un problema que finalmente hay que resolver. Entonces solamente remover la parte que está afectada. Entonces, existen contraindicaciones relativas en el contexto de que el paciente no pueda tragar la cápsula o deglutir, a pesar de que tal vez no es un problema en sí, porque existen métodos que nos permiten liberar la cápsula, es decir, a través de la endoscopía digestiva alta. Entonces, por el canal de trabajo se coloca un material y luego la cápsula posteriormente ya activada y se libera hacia la segunda porción de duodeno. Entonces, si el paciente no se la puede tragar, pues existe la particularidad de que se puede liberar hacia la segunda porción del duodeno. No Entonces, es que si esa cápsula usted la ingiere, se va a quedar ahí. No. De hecho, por ejemplo, la cápsula endoscópica justamente
el paciente la ingiere con agua y esta pasa rápido por el esófago, dura un tiempo en el estómago y finalmente comienza su viaje largo por el intestino delgado y ya entonces finalmente el paciente la expulsa por las heces y muchas veces ni se da cuenta. O sea, no es algo que el paciente tiene que estar pendiente, que lo va a recoger, no. Finalmente se expulsa y listo. Ya generalmente con la cápsula viene un sistema que viene diseñado a la misma, o sea, la cápsula son imágenes que se transmite por radiofrecuencia a un cinturón que el paciente tiene ya previamente y ese cinturón tiene un adaptador donde se envían todas estas imágenes que la cápsula va enviando y finalmente estas imágenes se descargan para el posterior estudio. Excelente. ¿Y cuáles enfermedades podemos detectar a través de este diagnóstico que nos emite la cápsula? Mira, la cápsula endoscópica, una de las principales indicaciones es en el contexto de la hemorragia de intestino delgado. Por ejemplo, un paciente de que presenta un sangrado manifiesto, ¿verdad? Y se le hace una endoscopía digestiva y no se evidencia cuál es la causa, se hace una colonoscopía y tampoco se evidencia cuál es la causa, entonces nos falta intestino delgado. Bien. Entonces ahí entra lo que es la cápsula endoscópica. Entonces efectivamente esa es una de las principales indicaciones, hemorragia de intestino delgado, hemorragia oculta, que es aquella de que simplemente no sabemos, probablemente el paciente tenga una anemia ferropénica por deficiencia de hierro, esa es una indicación de la cápsula endoscópica. En el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la enfermedad de Crohn, es importante realizar cápsula endoscópica porque el 10% de esta patología se encuentra a nivel de intestino delgado, del 10 al 20%. En el contexto de enfermedades como pólipos en intestino delgado, cáncer en intestino delgado, dolor abdominal crónico, síndrome malabsortivo, en el contexto de diarrea crónica, también es una indicación para el contexto de la cápsula endoscópica. Son muchas enfermedades que se pueden detectar. Sí, qué bueno, la ciencia ha avanzado bastante. Y durante el proceso o antes, ¿qué siente el paciente al momento de ingerir esa cápsula? Mira, no, el paciente no siente nada porque que simplemente el paciente la ingiere. Es una pastillita similar a una vitamina o similar al tamaño de una ampicilina. Estamos hablando de que la cápsula mide alrededor de 11 milímetros por 26 milímetros. Es pequeña. Bueno, entonces, ahí está la cápsula. Exacto. Entonces, el paciente simplemente la ingiere y no va a sentir ninguna molestia porque los movimientos que se producen en el intestino es algo natural. Entonces, simplemente la va a deglutir. A diferencia, por ejemplo, de la endoscopía, que el paciente posterior al procedimiento tal vez sienta una molestia en la garganta o sienta leve distensión o gas que va a desaparecer en el transcurso de minutos a hora. En el caso de la cápsula, pues finalmente no va a sentir nada. ¿Y los avances que ha mejorado la seguridad y la precisión de la endoscopía y la cápsula en estos últimos años? No, claro, o sea, estamos hablando de que la tecnología ha avanzado enormemente y claro, va a favor nuestro, a favor de nosotros los seres humanos, que si bien es cierto, la tecnología no va a sustituir la experiencia, porque eso tiene que quedar claro, no va a sustituir la experiencia del médico, pero sí es una herramienta que útil para nosotros poder diagnosticar. En el contexto, por ejemplo, de la cápsula endoscópica, la misma tecnología permite precisar que en los lugares donde la cápsula pueda avanzar más rápido por los movimientos propios del intestino, existe un acelerómetro que nos permite tal vez controlar e ir entonces tomando las fotos, ¿verdad? De manera sincrónica y poder entonces ver en esos lugares que tal vez pasó rápido, pues como controlar la cápsula. Y de igual existen ciertos datos de inteligencia artificial que permite visualizar en un tiempo más corto estas 50.000 o 60.000 fotos y poder decir, no, mira, tal vez estas son las lesiones que existan. Claro, es un momento de que el gastroenterólogo tiene que tener, qué sé yo, dedicarle una hora, por así decir, a ver esta película
imagínate tú sentado fijamente viendo la película que todas las imágenes todas que las se proyectan. imágenes que se proyectan de manera como un video, es un video que se graba, pero si se va a fotos estamos hablando de esa cantidad. Entonces tú tienes que estar ahí sentado visualizando. Si en un momento dado tú me llamaste, simplemente poner la pausa, visualizar y volver, porque si en ese momento yo volteé, pudo haber pasado una imagen y tener alguna lesión. Entonces, a pesar de que la inteligencia artificial me pueda predecir, decir, mira, aquí existen, estas son las imágenes más importantes, es el deber del médico visualizar el estudio completo en su totalidad. O sea Bien. que el mismo estudio arroja ciertas imágenes con alerta, se podría decir. Sí. Pero usted detalladamente, es una película que usted no puede dejar de ver en ningún momento, no ni se puede perdérsela. dejar. Qué bueno que lo comparte, porque a veces estamos viendo una película y, y pasamos a beber agua y la película sigue rodando y es probable la que en parte ese importante momento, exacto, la dejamos pasar. que en ese mismo momento se haya perdido una imagen, pero igual, entiendo que como tenemos esas dos funciones, de que tanto el mismo estudio arroja alertas con ciertas opciones y usted de por sí como doctor puede también canalizar esas mismas alertas que a lo mejor se le pasó al estudio por sí, pues Sí. qué bueno. Pero hablando de endoscopía, nosotros a veces como dominicanos tenemos ciertas creencias y hacemos, usted sabe, esos remedios caseros que nosotros hacemos regularmente. ¿Qué recomendación o qué tan bueno y válido sería hacer algo casero para nosotros ayudarnos al momento de determinar que nosotros sentimos como dominicanos que debemos hacer? Mira, yo entiendo, eso es una parte importante, porque Sí. es que nosotros los dominicanos Somos muy creativos. somos muy creativos, tú sabes. Entonces, en cada dominicano hay un médico en Sí, particular. y sobre todo los abuelos y Sí, abuelas. o sea, pero es el deber de nosotros como personas tener en consideración de que igual no somos médicos. Sí. Entonces yo llego hasta un punto, entonces tengo que buscar la ayuda necesaria, porque todo se puede resolver a tiempo. Entonces, si perdemos el tiempo, pues justamente en un momento dado, tal vez cuando usted busque una ayuda médica, pues ya no sea el momento idóneo para resolver cualquier cosa. Entonces, la recomendación precisa es que si usted siente algún malestar, por más mínimo que sea, trate de buscar la ayuda médica. Porque, por ponerte un ejemplo, muchos pacientes pueden presentar un sangrado y se lo diagnostican y dicen, no, eso es un hemorroide, por ponerte un ejemplo en el contexto de la colonoscopía. No, eso es un hemorroide, yo estoy sangrando de ahí. Y cuando se evalúan, finalmente se trata de un cáncer probablemente, porque hay datos de alarma en gastroenterología, y dentro de los datos de alarma está la pérdida de peso de manera involuntaria. Muchos pacientes comienzan a perder peso de manera deliberada y tal vez no le prestan la debida atención, y eso es un dato de alarma. La pérdida de peso, el sangrado, un dolor abdominal crónico persistente o un cuadro de diarrea crónica son datos que nos deben de prender el bombillo, de ponernos en alerta y decir, no, yo debo de buscar una ayuda médica, o en cualquier tipo de síntomas, porque es lo mismo. No, yo siento una sensación de quemazón o de ardor de manera constante, pero en ese momento tú puedes tener una esofagitis, y esa esofagitis presentar en un momento dado, tal vez convertirse en un esófago de Barrett, que es una lesión preneoplástica para el desarrollo de cáncer de esófago. Entonces, pequeños síntomas, el cuerpo puede ir dando pequeños datos de alerta o de alarma que hay que tomar en cuenta, pero importante es que algunas veces no necesariamente tú tienes que tener un síntoma en particular. O sea, existen tiempos concretos para tú realizar un estudio de las vías digestivas. O sea, estamos hablando que a partir de 45 años, por ejemplo, si en el caso de la colonoscopia, tú tienes que hacerte una revisión. Que no te sienta nada, tienes que realizártela, porque justamente lo importante de todo esto es
poder prevenir una enfermedad a futuro. Excelente, gracias doctor y gracias a ustedes por haber sintonizado nuestro contenido que estuvo súper importante. Visítenos también en YouTube para que pueda volver a ver lo que usted no vio en esta entrevista. Agradecemos como siempre a todos los invitados del día de hoy y gracias por su sintonía en ALS, su canal 35 Telecontacto. Nos vemos el próximo sábado. Pasen feliz día.